Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Canal de Conocimiento Compartido. Soy el licenciado Daniel Lázaro. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la economía, que es los aspectos legales de las sociedades mercantiles. Bueno, primero vamos a platicar un poco de la unión o del pacto que debe haber entre varias personas para tener un mismo fin. Decía Gengis Khan, una flecha sola puede ser rota fácilmente, pero muchas flechas son indestructibles. Vamos a empezar con qué es una sociedad mercantil. Primero, ¿qué es una sociedad? La sociedad como tal es el conjunto de dos o más personas que se unen con un mismo fin, como lo habíamos comentado anteriormente. En nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla que estamos en toda la libertad, o es una garantía constitucional, podernos asociar para perseguir un determinado objeto, pero nos marca siempre que el objeto con el que nos vamos a asociar tiene que ser un objeto lícito. Ese es un elemento principal. No puedes unirte para cometer delitos, no debes de unirte para hacer algo que vaya en contra de la sociedad, incluso de las buenas costumbres. Tiene que ser un objeto lícito. Eso es principalmente. Bueno, ¿eso cómo puede ser? Estrictamente al tema que estamos abordando, tiene que ser a través de un contrato. Un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades que tengan como fin llevar a cabo una actividad determinada, y obviamente ese contrato va a ser firmado por los socios. Es por eso que es un contrato social. La ley prevé varios tipos de sociedades. Esto es de acuerdo al fin al que se persigue. ¿Qué fin puede ser? Puede ser un fin de ayuda, puede ser un fin filantrópico, puede ser incluso un fin mercantil, un fin de lucro que incluso implique una especulación comercial. Esto es una actividad de comercio, que es concretamente a donde vamos a llegar en un punto. Principalmente la ley distingue. Sabemos que hay otro tipo de sociedades. Principalmente lo que nos atañe el día de hoy es distinguir cuál es la diferencia entre los tipos de sociedades civiles y los tipos de sociedades mercantiles. Conocemos que dentro de la definición o por naturaleza, las asociaciones civiles o que se constituyen con un fin, puede ser un fin filantrópico, puede ser un fin de ayuda, puede ser un fin para recabar cierto capital, para donarlo, o incluso puede ser un fin de comercio, pero no puede implicar una especulación comercial. Esto es claramente, nosotros nos hemos topado a lo largo de nuestras vidas en las sociedades que terminan con las siglas SC, que quiere decir sociedad civil. Esto es, que sí tienen fines de lucro, sí su fin es ganar dinero, pero no es una actividad principal tener actos de comercio, sino simplemente allegarse de medios para seguir generando esas actividades a las que regularmente y por lo que fue creada esa sociedad. Entonces podemos encontrar que tienen un fin económico, como lo decíamos, sin ser lucrativo. Puedes cobrar derechos, puedes cobrar honorarios. Necesariamente tienen que intervenir un fedatario público para que se puedan constituir. Esto es hacer el contrato como tal, que es lo que comúnmente conocemos como un acta constitutiva, que es como el acta de nacimiento de lo que están haciendo a nivel jurídico, que es una nueva persona, es una persona moral. Es a lo que le llamamos una persona moral. Tiene un acta constitutiva donde se fijan el domicilio, el objeto o el fin al que está establecida,
se fija los números de socios, las reglas de los socios, los motivos por los cuales se tiene que distinguir, entre otras cosas. Puede recibir incluso patrocinios, se constituye de socios y también se puede constituir de asociados, que estos son las personas como tal, las personas ya sean físicas o también otras personas morales que formen parte de esa sociedad. Y bueno, otro punto importante es que no necesariamente pueden tener algún órgano que los vigile o algún órgano que necesariamente esté ahí para decidir alguna controversia, en fin, para que los pueda marcar un camino. A diferencia de ahora sí las sociedades mercantiles, es un fin de lucro que es primordialmente es un fin lucrativo que implica una especulación comercial. Se constituyen ya sea a través de un notario público, puede constituirse también abiertamente en el registro público del comercio, que mientras de suscripción libre, o también puede ser por corredor público. Recordemos que el corredor público es el fedatario que únicamente observa actos de comercio. Entonces, necesariamente puede constituir ese tipo de sociedades, no las anteriores que habíamos tocado, por ejemplo, las sociedades civiles. Debe constituirse una sociedad, puede recibir el capital, como se capitaliza una sociedad mercantil, es necesariamente a través del dinero o de los bienes que aporten cada uno de los socios. Y necesariamente por ley deben de contar con órganos rectores, esto es, los órganos ya establecidos, como son un órgano de vigilancia que puede ser un comisario o un consejo de comisarios, debe de tener necesariamente un administrador o bien un consejo de administración. Puede ser, administrador puede ser una persona nada más, que sería administrador único, o varios administradores que en conjunto se reúnan para realizar ese tipo de actividad, la actividad de la administración, a través de un consejo de administración. Básicamente son las diferencias entre una sociedad civil y una sociedad mercantil. Ahora bien, ya vamos directo al punto. Una vez que distinguimos que ya hay varios tipos de sociedades, que existen las sociedades civiles y también existen las sociedades mercantiles, vamos a hablar concretamente de las sociedades mercantiles. Bueno, vamos a descubrir que a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles existen varios tipos de sociedades mercantiles concretamente. Bueno, tenemos ahí en la diapositiva están las sociedades de nombre colectivo, las sociedades en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, existe la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. Posiblemente algunos nombres no les suenan familiares porque ya muchos de esos tipos de sociedades han caído en desuso o son muy poco comunes que se lleven a cabo. Entonces, vamos a platicar básicamente de las que son más común. ¿Por qué? Porque si a su vez son más complejas, también pueden ser más flexibles en cuanto al trato, en cuanto a la operación. Por eso es que son con más uso. Vamos a encontrar primero que nada cómo se organizan. Necesariamente el órgano supremo, el órgano que va a regir y no va a haber nada encima de ellos, se llama Asamblea General. ¿Qué es la Asamblea General? La Asamblea General es la reunión de todos los socios o de los socios principales, en este caso llámese principales la mayoría de estos, dependiendo de los mínimos que imponga la ley o dependiendo de los estatutos que ellos mismos se impongan, se va a constituir una asamblea general. En ella se pueden tomar cualquier tipo de decisiones con respecto a esa sociedad y nadie más puede tener un tope, nadie más puede imponerles un tope a ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque es el órgano máximo de esa sociedad. En esa sociedad no va a haber un jefe, no va a haber un director, no va a haber una persona o un ente superior a una asamblea general. A su vez,
la sociedad, no todo el tiempo va a estar reunidos los socios, necesariamente. Los socios pueden estar, pueden no estar. Recordemos que sobre todo las sociedades mercantiles son sociedades que se unen a través o por causa de un capital. Entonces, si bien sí hay sociedades en que importa quién es el socio, en la mayoría o en las más usuales, como vamos a ver posteriormente, como es la sociedad anónima o como la sociedad de responsabilidad limitada, son sociedades que importa más el capital que se aporte y no se fija mucho en quién es el que lo aportó. Es una sociedad que se llama estrictamente sociedad de capitales. Bueno, vamos a ver que pues no necesariamente tiene que estar siempre constituida la Asamblea General. Para eso se delegan ciertas funciones a través de un órgano que se llama Consejo de Administración, o el órgano en general se llama órgano de administración, que puede ser a través de un Consejo de Administración o de un administrador único. Cuando se habla de un consejo son varias personas, son 2 o más, y cuando es el administrador único es que se designa a una sola persona para administrar la sociedad. Básicamente el hecho de decir que va a tener las funciones de administración son como tal llevar a cabo el objeto para el cual fue creada esa sociedad, tener todas las facultades necesarias para que el objeto de la sociedad se lleve a cabo. Y bueno, ya dependiendo de cada una de las sociedades, se va a poder delegar ciertas funciones. Va a haber una dirección general, puede haber un comité directivo o puede haber incluso una dirección de gerencias. Eso dependiendo ya de la organización de cada empresa. Puede ser que todas esas 3 funciones que acabo de mencionar se puedan recaer en una sola persona, dependiendo de las necesidades y de la naturaleza de la sociedad para la cual fue creada. Vamos a poder notar que hay un cuadro independiente en ese organigrama, que es el órgano de vigilancia. ¿Por qué se estableció así de manera, entre comillas, autónoma? Porque no va a depender de ningún órgano de manera jerárquica. ¿Por qué? Porque al final es un órgano de vigilancia, está para poder observar el comportamiento de sus funcionarios. Va a poder ver si se está haciendo bien el trabajo, va a poder ver si llevan a cabo bien las cuentas. Obviamente con esa investidura de órgano de vigilancia como es el comisario, va a tener también ciertas obligaciones como aprobar ciertos estados financieros emitidos por el Consejo de Administración o el órgano de administración en general. Se encarga de vigilar el buen comportamiento de los funcionarios, concretamente el administrador, que es como su guía, es como el que va a estar ahí atrás de él, viendo que haga bien las cosas. Okay. Vamos a hablar ahora concretamente de una de las sociedades que son de las más usuales. Son más usuales debido a, como lo comentamos anteriormente, por la forma en que se puede llevar. La ley predispone que pueda tener ciertas flexibilidades y por eso es muy usual. La sociedad de responsabilidad limitada. Comúnmente ustedes van a encontrar a lo largo de su trabajo, pueden encontrar algún cliente, algún proveedor que esté constituido con un nombre seguido de las siglas SDRL. Bueno, pues realmente eso significa Sociedad de Responsabilidad Limitada, que además puede emular mucho a las sociedades norteamericanas, las sociedades limitadas, las SLL, las Limited Liability, que se conocen mucho en Estados Unidos, en el Reino Unido. De ahí se toma mucho el modelo. Básicamente la palabra limitada es ¿por qué? Porque una función principal o uno de los beneficios, si podremos llamarlo así, que goza un socio al ser parte de esas sociedades, es que solo va a responder hasta por el monto de sus aportaciones. Eso es algo muy importante porque en caso de que
si un socio decide entrar a algún negocio a través de una sociedad, en caso de que supongamos que va a tener un negocio que no salió, no terminó perdiendo, terminó poniendo más dinero del que ganó, terminó con pérdidas, llámese así, no van a tomar de las pérdidas su patrimonio propio, no le van a ir a embargar su casa, no le van a congelar sus propias cuentas, solo está respondiendo hasta por lo que él aportó en esa sociedad. Es por eso que se llama limitada. ¿Okay? Eso es muy importante y eso funciona mucho para muchas personas porque al final no pones en riesgo todo tu patrimonio, sino simplemente lo que llegaste a aportar a esa sociedad. Que bueno, vamos a ver que no por el hecho de que hayas aportado nada más, por decir una cantidad, 50,000 pesos, solo vayas a responder hasta por 50,000, porque por práctica o en la práctica sucede que en caso de tener un crédito con el banco te va a obligar necesariamente a que no nada más tengas 50,000 pesos, que además aportes un capital mayor con el cual tú puedas responder a esas obligaciones. Tenemos también que su constitución o el aumento de su capital social no puede llevarse a cabo mediante suscripción pública. Esto es porque otra parte del límite de este tipo de sociedades es que se fijan mucho en el socio, ¿no? No necesariamente es cuando llegas y cualquier persona puede aportar. Necesariamente tienen que ser los socios o se tiene que admitir el socio. Se tiene que llevar una serie de procedimientos para admitir a un socio y a su vez aporte ese capital. Y bueno, otro límite de los que encontramos dentro de la ley es que ninguna puede tener más de 50 socios. Esto, a su vez, es beneficioso. Uno, que sabes quiénes son los socios, puedes tener todavía el conocimiento de quién está ahí como socio tuyo, si eres miembro de una sociedad de responsabilidad limitada. Evidentemente, el beneficio del monto de las aportaciones, solo respondes hasta por lo que tú aportaste, pero a su vez ya le pones un límite, ya no hay forma de que puedas crecer más si quieres admitir más socios en caso que ya tengas los 50 socios. Esa es una característica principal. Ok, necesariamente el capital se tiene que establecer a través del contrato social, ahí se debe de declarar cuánto se está aportando en cantidad, cuánto se está aportando en especie. No solamente tienes que aportar dinero o puedes aportar dinero, también puedes aportar bienes, puedes aportar un inmueble donde a lo mejor se va a usar para que la sociedad lo ocupe y a su vez pueda desarrollar su objeto social en ese inmueble. Está a cargo de gerentes la administración. Esto es, en una sociedad común, generalmente se llama administrador. Concretamente en las sociedades de responsabilidad limitada pueden ser gerentes. Una de las funciones básicas o un beneficio básico es que pueden ser o no socios. O sea, tú puedes contratar a una persona para que lo administre, no quiere decir que sea tu socio, sino que también a su vez puede ser un empleado que va a administrar. Obviamente va a tener las mismas responsabilidades que si fuera un socio en el caso de las facultades que diga. Si hace un acto ilícito, pues va a tener que responder. Eso es básicamente los límites que debe tener. El órgano supremo, como lo habíamos dicho, siempre va a ser la asamblea de socios. Platicamos que el nombre genérico es una asamblea general. En este caso, pues como son socios, es una asamblea de socios. Las decisiones que se tomen ahí no pueden ser limitadas por ningún otro órgano. Es el máximo órgano que hay en una sociedad, como ya lo habíamos comentado. Y las resoluciones siempre se toman por mayoría de votos. Supongamos que está reunida la asamblea de socios, las decisiones que se toman por la mayoría, ya sea de los que estén presentes, dependiendo de la situación, el momento, pero siempre es por mayoría. ¿Ok? Y bueno, ya sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios que se representen
y por lo menos la mitad del capital social, a no ser que el contrato exija una mayoría más elevada. Esto es, si no pactaste que las decisiones se tomen por mayoría, si no pactaste que sea por 3/4 partes, puede ser nada más por la mayoría absoluta, que puede ser la mitad más uno. Eso básicamente es la principal característica de una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora vamos a una que seguramente es muy familiar para todos ustedes. Nos la encontramos en todos lados, cuando vamos al banco, cuando vamos a una tienda, cuando contratamos a un proveedor, cuando contratamos un servicio o compramos algún bien. Por lo general, ustedes van a ver su ticket, van a ver su factura, que viene el nombre de la sociedad, lo que llamamos una razón social, seguida de las siglas SA. SA, que puede ser en una modalidad simple, que es sociedad anónima, o puede seguir la SADCB, que básicamente se distingue por ser de capital variable. La sociedad anónima siempre va a existir bajo una única denominación, no vas a poder tener varias denominaciones, siempre es como el nombre en una persona física, le vas a dar su nombre y le vas a dar seguido de una SA. Es muy importante las siglas, por eso las estamos poniendo. Acuérdense que si tú no pones las siglas en una razón social, incluso al momento de constituirla, yo sé que el notario te lo va a decir, bueno, se va a llamar Comercios Importantes S.A., seguido de y te va a recordar, a ver, seguido de las siglas S.A., pero vamos, el supuesto está en la ley, es si a ti se te olvida poner las siglas, se va a tomar como una sociedad de nombre colectivo. Una sociedad de nombre colectivo, ¿cuál es su característica principal? Es simplemente una sociedad que están reunidas varias personas, pero no va a tener ni el beneficio del capital, o sea, cualquier responsabilidad, cualquier obligación se va a responder con todo el capital de cada uno de los socios. Esto es una responsabilidad solidaria, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Si queremos seguir gozando con el beneficio del límite del monto de las aportaciones, que ya me hemos mencionado, tiene que ser forzosamente a través de las siglas SA. Su constitución, bueno, obviamente debe de haber por lo menos 2 socios, y se debe de establecer un monto mínimo en el capital social se debe de declarar que esté íntegramente suscrito. Vamos a platicar después de eso. Una cosa es que esté íntegramente suscrito, una cosa que declaremos que esté pagado, y otra diferencia es que sí se haya entregado, que se haya dado esa suma de cantidad realmente. Y tiene que ser, puede ser a través de una póliza, que es la que emite un corredor público, o un acta constitutiva, que es la que emite el notario público. Se compone exclusivamente de socios cuya obligación limita al pago de sus acciones, es lo que estábamos mencionando anteriormente, al igual que la sociedad de responsabilidad limitada. Solo lo que hayan aportado por el costo de sus acciones es por lo que van a responder. No van a responder por más por el dinero que habían aportado al comprar sus acciones. Y las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad de derechos de socio. Recordemos que estos títulos nominativos tienen 2 derechos, otorgan 2 derechos. Uno, los derechos corporativos, que son los derechos a tomar decisiones, y otro es los derechos patrimoniales, que son el derecho que tienes sobre esa sociedad en calidad de dueño, es decir, el dinero que tienes tú aportado en ese momento. Y la administración, puede ser a través de sus mandatarios, que en este caso son los administradores. Pueden ser administrador único, que es igual, designamos a una persona, o puede ser un consejo de administración. Se puede designar a más de 2 personas para hacer un consejo. Y evidentemente el órgano supremo de esta sociedad es la Asamblea de Accionistas. Ellos son los que nombran, ratifican, remueven
otorgan poderes, es el órgano máximo, como ya lo habíamos mencionado. Dichas asambleas pueden ser de dos tipos. Cuando se reúnen los socios en una asamblea general, la ley las cataloga de dos tipos. Pueden ser ordinarias o pueden ser extraordinarias. Las ordinarias es, digamos, la operación diaria de cada día. Estamos obligados siempre a nombrar administrador en caso de que no se haya nombrado, a remover el anterior y volver a nombrar otro, nombrar un consejo de administración y también nombrar a los comisarios. Acuérdense de los comisarios, que son los que vigilan al administrador, es el órgano de vigilancia. Y bueno, las extraordinarias es básicamente cuando cambias el orden del juego, cuando cambias las reglas del juego, y puede ser que puedas tomar una prórroga de la duración de la sociedad. Recordemos que podemos ponerle un término a esa sociedad. Puedes establecerla para que dure 50 años, para que dure 10 años, para que dure 99 años. Puedes incluso para que sea indefinido. Y en caso de que sea un término legal de 99 años y te reúnes, dices, quiero que dure 100 años más, bueno, pues que dure 200 años, entonces te reúnes a través de una asamblea extraordinaria y tomas esa decisión y lo asientas en los estatutos. Puedes incluso también aumentar o reducir el capital a través de esa sociedad. Ojo, es el capital fijo el que se pueda aumentar o disminuir. Recordemos que las sociedades anónimas de capital variable tienen un capital fijo y tienen un capital variable. Es el que no es necesario hacer una asamblea para poder aumentar o disminuir. Dependiendo de los estatutos, tiene más flexibilidad. ¿Cómo podemos distinguir entonces al final si una sociedad es de responsabilidad limitada o si es de sociedad anónima? Uno, por la conformación del capital. Recordemos que la sociedad de responsabilidad limitada se forma a través de partes sociales, son socios, y en la sociedad anónima necesariamente son accionistas, son los tenedores, son los poseedores y dueños de las acciones que forman parte del capital social. Esto es a través de títulos nominativos. Es como un título, llámese un cheque, un pagaré, que los hace acreedores a esa parte de la cual son socios. Entonces, vamos a comentar algo ahí. No hay mejores, no hay peores sociedades, simplemente son las más usuales. No es que sea mejor una que otra. Ahí va a atender más a las necesidades de cada uno de los socios, por la cual deba de constituirse una sociedad. Muchas veces a lo mejor no nos importa qué socios sean, nada más con que aporten el capital. Bueno, pues vamos a constituir una sociedad anónima donde yo te voy a dar un título, tú me das un aporte en capital, un aporte en especie, ya sean bienes muebles, bienes inmuebles. Yo te doy un título, yo te registro en mis libros. Tenemos que tener unos libros donde vamos registrando a los accionistas. Debemos de tener un libro donde registramos cada asamblea que celebramos. La ley nos exige, ojo, la ley, una vez constituida este tipo de sociedades, nos exige celebrar por lo menos una asamblea al año. Entonces estamos obligados a registrarla, a levantar un acta donde se va a registrar todas las incidencias que hubo dentro de la asamblea. Muchas veces, dependiendo del acto, vamos a tenerla que llevarla con el notario público para que la formalice y la asiente en su protocolo, lo que llamamos los abogados como para que protocolice el acta y quede y conste en escritura pública. Eso va a tener mucho que ver con la forma de llevar la sociedad. Es muy importante llevar los libros corporativos, ya los estamos mencionando, libros de registro de accionistas. En el caso de la sociedad anónima, necesariamente debe haber un libro de actas de asamblea. En caso de que haya una sociedad de capital variable, vamos a tener que llevar un libro de variaciones de capital y un libro de asientos donde se van a asentar todas las aportaciones o las disminuciones del capital que se hagan. Una vez ya conformada, se tiene que operar de esa forma, a través de los libros,
Y finalmente y necesariamente dentro de los estatutos se debe de pactar la parte de la disolución. ¿Cuándo va a terminar una sociedad? La ley prevé varios supuestos. Está por la expiración del término fijado, esto es, si habíamos dicho que va a durar o vamos establecido que va a durar 99 años y llegaron los 99 años, se va a extinguir si no la prorrogamos. Ya no hay posibilidad de seguir realizando el objeto social, no hay un acuerdo entre los socios o los mismos socios. Acuérdense que platicamos que la asamblea es el órgano máximo. Si ellos mismos deciden terminar en ese momento la sociedad, se puede terminar. Y muchas veces la ley establece un mínimo de socios. Puede también extinguirse la sociedad porque ya no hay ese mínimo de socios. Hay que acordarnos que por lo menos deben ser 2 los socios que deben de conformar todas las sociedades que habíamos platicado anteriormente, llámese la SA, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la sociedad en comandita, sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa. Por lo menos la ley te exige que haya 2 personas que sean los socios. Y otra razón por la cual se puede extinguir sería por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Esto es en caso de que ya no haya un fondo suficiente para hacer frente a las obligaciones, pues no tiene caso seguir realizando ese objeto si no vamos a poder responder por las obligaciones. Ok, vamos a ir a las preguntas si tienen algunas dudas. Aquí estamos para resolverlas con respecto al tema. Nos preguntan cuál es la diferencia entre una sociedad civil y una sociedad mercantil. Lo habíamos platicado básicamente. Uno son los fines, una es con fines de lucro, otra también es con fines de lucro, pero que impliquen una especulación comercial, es decir, un acto de comercio. El mínimo de accionistas en los socios, recordemos que la ley exige que sean por lo menos 2. Vamos a platicar algo muy importante en este momento. Hay un tipo de sociedad que se constituyó o se creó, ya se pueden constituir sociedades, las famosas sociedades de acciones simplificadas. Las sociedades de acciones simplificadas es una facilidad que está otorgando ya el gobierno para constituir una persona moral. No necesariamente debe de haber 2 socios, puede ser desde un socio, se toma como una persona moral, no necesariamente tienes que ir con el notario a constituirla, puede ser incluso por internet a través de las páginas de la Secretaría de Economía. Se toma como una persona moral. Ojo, eso es necesario para actividades que tengan un ingreso menor a 5 millones de pesos. Eso es muy importante. Si tienes un ingreso mayor a 5 millones de pesos anuales, no puede ser una sociedad anónima, una sociedad de acciones simplificadas, una SAS. Es algo muy importante. Ya había, en otros países ya existían ese tipo de sociedades, las sociedades unipersonales, donde al final es una persona moral que son a partir de un socio. Ese es un avance muy importante en nuestra legislación mexicana. Otra pregunta, y es muy común, ¿debo tener al principio el capital social para empezar una sociedad? No necesariamente. Lo que pasa en la práctica es, sí, debes de aportar un capital, debes de declarar que aportas cierto capital, muchas veces te exigen un mínimo. Anteriormente, por ejemplo, la sociedad anónima exigía mínimo 50,000 pesos, bueno, debías de declarar que tú ya habías aportado esos 50,000 pesos, pero en la práctica nadie te va a pedir que compruebes ese aporte. Al final terminan siendo lo que muchos dogmáticos hablan de una sociedad de papel. ¿Qué es una sociedad de papel? Una sociedad donde sí declaras, sí constituyes, pero al final nunca aportas. Declaras que lo aportaste, pero no lo aportas. Eso terminó siendo una práctica muy común en la vida cotidiana en México. Hay otra, dice, personas morales. ¿Por qué personas morales? Bueno, se llaman personas morales primero por ser una oposición a las personas físicas. Correctamente,
podemos decirle a este tipo de sociedades personas jurídicas. La ley, la dogmática nos impera en llamarlas así. En la práctica se les llama personas morales. ¿Por qué? Porque al final es dentro de uno que la considera como una persona, cuando en realidad no existe nada, en realidad es solamente un conjunto de personas que deciden hacer un objeto en común, llevar un fin en común, donde todos los demás, de manera interna, las consideramos como una persona. Tan es así que cuando es un acta constitutiva la consideramos como el acta de nacimiento de una persona moral. Las consideramos como una persona, pero en realidad es una ficción jurídica. En realidad no existe. Simplemente en el papel existe que hay una persona. Por eso es una persona moral. Dice, ¿qué pasa si no pongo las siglas en una razón social? A ver, vamos a distinguir el supuesto o los momentos. Si no la pones al momento de constituirla, al momento de tú celebrar tu contrato social, tú declaras, vamos a constituir la sociedad del patito feo, así nada más, se va a tomar como una sociedad de nombre colectivo, es decir, una sociedad donde cada uno de los socios va a responder de manera solidaria. Eso va a ser por decirlo de alguna forma, el castigo. Ahora, si tú olvidas ponerlo, tú la constituiste seguida de las siglas Sociedad Anónima, seguida de las siglas Sociedad Anónima de Capital Variable, seguida de las siglas SDRL, eso no, al momento de constituirlas sí lo pusiste, pero tú por error a lo mejor en un documento donde te están pidiendo la razón social de tu empresa, no lo pones, no importa, simplemente se toma como un error de una persona al omitir ese tipo de siglas. No quiere decir que necesariamente ya en ese momento ya sea una sociedad de nombre colectivo, simplemente es un error. Yo lo hablo al momento de omitir las siglas, al momento de constituirla, entonces sí, ¿por qué? Porque no estás distinguiendo, entonces la ley ya está distinguiendo por ti. Me dijiste, no me estás diciendo qué tipo de sociedad eres, bueno, entonces yo tomo como que es una sociedad de nombre colectivo, una sociedad muy simple donde sí todo el mundo aporta, pero también todo el mundo responde. Dice, ¿hay diferencia entre una SADCB y SDRLDCB? Bueno, básicamente lo que comentamos, una sociedad anónima en el capital pues está conformada por acciones, la otra es por partes sociales, el mínimo de socios, que sean o no de capital variable, más bien es lo que tienen en común, que es que tienen una parte fija en su capital social y tienen una parte variable. La parte variable, recordemos que es algo muy flexible en cuanto a documentación, en cuanto a procedimiento. No es necesariamente que se lleve una acta de asamblea para aumentar el capital, no necesariamente que se lleve ante notario. Cuando tú la constituyes bajo la modalidad de capital variable, tú estás declarando que puedes tener, puedes no tener, puedes aumentar, puedes disminuir el capital, por eso es variable. Dice, otra pregunta, entonces si yo deseo poner un negocio, ¿debe de ser una SADCB? Recordemos esto, no quiere decir que una sea mejor que otra, simplemente es lo que más se les acomoda a ciertas personas. Hay ciertas personas que sí les importa, por ejemplo, quiénes son los socios. Entonces no va a ser una sociedad anónima, porque por eso es anónima, porque más bien no me importa quién es el socio, sino me importa cuánto aporte. Y tan así que dependiendo de la cantidad de derechos que tenga o qué tan poderoso sea, es dependiendo del capital que aporte, ¿no? Posiblemente sí te gustaría saber a quién tienes de socio, entonces no va a ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad de nombre colectivo, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, donde sí sabes quién es el socio, donde sí sabes, te importa más quién sea el socio que cuánto aporte. Eso es muy importante para distinguirlo. Entonces, sí, la sociedad anónima es más común, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más flexible, ¿no? Entonces, podemos distinguir cuánto se aporta, porque le podemos expedir un documento que se llama título de accionario, o lo que llamamos como tal la acción, donde sí declaramos cuánto aportó en cantidad, y eso es lo que va a tener él como comprobante de que es un socio de esa SA. Por eso es muy flexible y por eso es muy común. No quiere decir que sea mejor.
Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguir visitando la página de Canal de Conocimiento Compartido, es canal.utel.edu.mx, y pues los invitamos a estar al pendiente de nuestras próximas transmisiones en vivo. Muchísimas gracias.